Buenas noches. Seguimos estudiando el sermón de Hebreos. Estamos en Hebreos 1, recuerda, ¿no? 1 del 4 al 14. Ya vimos los 3 primeros versículos, pero hoy nuevamente vamos a recordarlos. Hebreos capítulo 1 y vamos a ver nuevamente los 3 primeros versículos. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Estos son los primeros 3 versículos que ya habíamos estudiado. Y recuerdan, el mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a todo lo que existe. ¿Te has dado cuenta que es a este Jesús que adoramos? No es solo el Jesús de los domingos, de nuestros grupos en casa, de solo nuestros encuentros por YouTube, de solo los tiempos de oración. ¿Te has dado cuenta quién es? Es el Jesús de la Biblia. Él es superior a todo lo que existe. Él es heredero de todo, como lo acabamos de leer. Él es la causa de la creación. Revela la persona y el carácter del Padre en sí mismo. Es sustentador. Él hace que el universo esté en su lugar. Lo rige con su poder, con su poderosa palabra. Es purificador, es redentor, es el Cordero de Dios, es el Señor soberano, Señor de señores, y está sentado a la diestra de la majestad, sentado en el trono mismo de Dios, en el lugar de mayor honor, porque es Dios. Es el Rey del universo, es autoridad sobre todo lo que existe. ¿Y quién es? Es Dios. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene de pensar correctamente quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús de la Biblia? ¿Conoces al verdadero Jesús? Al Jesús de la Biblia es el que reina tu vida. Él es digno de toda nuestra obediencia, de toda nuestra lealtad, de toda nuestra adoración, de toda nuestra confianza. ¿O solo lo estás viendo como el que te soluciona los problemas económicos, matrimoniales, de salud? ¿El Jesús a tu gusto? ¿O quizá el Jesús a mi gusto? ¿El criado cósmico atento al zumbido y el llamado de su creación? ¿La lámpara de Aladino de nuestra fe? Si me funciona, lo sigo. Si tu Jesús y mi Jesús es diferente al que nos presenta la Biblia, no es el verdadero Jesús, es un Dios con D minúscula. El verdadero Jesús es digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra obediencia, de toda nuestra lealtad, de toda nuestra adoración. Que lo sigamos, que le rindamos toda nuestra vida. Lo buscamos para que nos solucione los problemas diarios. El Señor
sí le interesa nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros problemas, le preocupa nuestra situación, nuestras necesidades. Él nos ama tanto que no fue indiferente y vino a este mundo caído a hacerse hombre y dar su vida, todo por amor a nosotros. El autor de Hebreos nos enseña que la base, que el fundamento, que el cimiento de un seguidor de Jesús es conocer quién es Jesús y su misión, a qué vino a dar testimonio de la verdad. No podemos estar parados sobre la roca, tener una vida cristiana sólida, firme, sin estar aferrados correctamente al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? El autor de Hebreos exhorta a los cristianos desanimados a continuar firmes en su fe puesta en Jesús, fortalecidos a la luz de quién es Jesús, de su superioridad y también de lo que ha hecho por nosotros. El Señor quiere que reposemos, que descansemos en Él, quiere que disfrutemos y que celebremos esa gran victoria. Y esa gran victoria, ¿sobre quién fue? Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. No te pierdas de experimentar ese reposo de estar con Él, no cuando muramos, sino desde el momento que lo hemos conocido, que nos hemos entregado a Él, que le hemos entregado nuestra vida, que nos hemos depositado en Él. No perdamos de disfrutar ese reposo, de disfrutar su operación de rescate, de la operación de rescate más grandiosa que jamás haya existido. Examinemos si hay incredulidad en nosotros, si solo profesamos una fe pública, una fe quizá heredada por nuestros padres, una fe emocional. Escuchemos hoy su voz. Jesús es quien nos habla. Entreguemos toda nuestra vida a Él, nuestra obediencia, nuestra voluntad a Él. ¿Y quién es Él? Es el Rey del universo. Él es Dios mismo, a quien podemos entregarnos y confiar en Él completamente. El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Continuamos entonces con Hebreos 1, del 4 al 14. Leamos el versículo 4. Dice así el versículo 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. El autor de Hebreos le da los suficientes argumentos a su audiencia para mostrarles la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles. Recuerdan que la audiencia del autor de Hebreos es de origen judío, vienen del judaísmo. ¿Se acuerdan que para ellos eran muy familiares las historias del Antiguo Testamento? Entonces crecieron en todas ellas, por eso sabemos que son de origen judío. Entonces, ¿a nosotros qué? No somos judíos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hoy, ¿qué nos quiere decir el autor de Hebreos a nosotros? Somos similares en cuanto a que nos desanimamos, así como esa audiencia que estaba desanimada. Somos
perseguidos por ir tras las huellas de Jesús, en que es difícil ser cristiano en un mundo que va en contravía. Nos desanimamos porque el Señor no responde a nuestras oraciones como quisiéramos. Tenemos miedo en estos momentos por la pandemia, por nuestros familiares que pueden ser contagiados, nuestros familiares que son médicos, que son enfermeras, nuestros amigos, el desempleo, por la empresa, por los empleados, por el estudio de nuestros hijos, por nuestro propio estudio, por todas nuestras actividades diarias. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? También nos podemos desanimar. A la audiencia que le escribía el autor de Hebreos, al igual que nosotros, tenían dudas en cuanto a si Dios era suficiente, si podían descansar, si podían confiar en ese Dios, si verdaderamente Dios los amaba. Ellos estaban tan desanimados que querían abandonar su fe, querían volver atrás. Jesús, al igual que a ellos, que a estos judíos, nos quiere animar para que confiemos en Él, que recordemos que todo está en sus manos, que Él tiene el control de absolutamente todo, que Él rige el universo con su poderosa palabra, que Él no cambia, que Él permanece fiel, que nuestra seguridad está en su naturaleza incambiable, que Él nos ama para siempre. Veamos ahora el versículo 5. Dice así el versículo 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré tu padre y él será mi hijo. Dios dice del hijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Lo que el autor nos quiere mostrar es que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que dejó su trono para venir al mundo. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11? Vamos a leerlo, vamos a recordar nuevamente lo que hizo Jesús por nosotros. Filipenses 2, del 6 al 11. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se hizo hombre y se encarnó y fue exaltado y se sentó en el trono a la diestra del Padre nuevamente. Leamos ahora el versículo 6. Dice así: además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que lo adoren todos los ángeles de Dios. La
Nueva Traducción Viviente dice su Hijo Supremo. Y la Reina Valera nos dice primogénito. Entonces, para nosotros, primogénito significa o quiere decir que es el primer hijo, el hijo que nos ha nacido de primero. Pero para los judíos es un título de mayor honor, de superioridad, de supremacía, de preeminencia. Él es el supremo, es el superior a todo, está sobre todas las cosas. Colosenses, Pablo nos recuerda en Colosenses 1 del 15 al 17 que Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas. Entonces, Él existía desde siempre, siempre ha existido. Los ángeles están cerca al trono, adorándolo, al Hijo Supremo, como leímos acá en el versículo 6, al Hijo Supremo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Aquí vemos que Jesús es superior. Veamos el versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7 de Hebreos 1:7? Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Dios dice de los ángeles que son ministros, que son servidores, mensajeros, llevan a cabo los planes de Dios. Los vemos apareciéndole a José en sueños, a los pastores, millares y millares de ángeles alabando a Dios. Veamos ahora los versículos del 8 al 12. ¿Qué nos dicen estos versículos? Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Oigamos esto. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Esto es lo que le dice Dios, le dice al Hijo. ¿Y qué le está diciendo? Que también es Hijo. El autor de Hebreos llama nuestra atención. ¿Se acuerdan del reto del agua con hielo? Él está haciendo lo mismo con nosotros. Nos está echando agua con hielo. Nos hace ver si equivocadamente ustedes rinden culto y adoración a los ángeles y ellos son los sirvientes de Dios, son sus mensajeros. Escuchemos al Hijo, es superior a todo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios. El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Estás escuchándolo? ¿Estás poniéndole atención? Dios dice del Hijo, ¿se acuerda? Tu trono, oh Dios, lo acabamos de leer. Dios mismo nos dice del Hijo que es Dios, es llamado Dios por Dios, que es Rey. Su reino no tiene fin, gobierna con justicia. Dios lo ha ungido
sobre todo. ¿Cómo lo llama Dios? Le dice Dios, tu trono, oh Dios. Este es el Hijo eterno que está desde el principio. Él es el Creador. En sus manos se encuentran los cielos y la tierra, que van a envejecer, como lo acabamos de leer, que se van a desgastar. Ellos tienen un final, dejarán de existir. Un día el Hijo los doblará como ropa vieja y los desechará. Pero Jesús nunca cambia. Algún día les conté que es el atributo más maravilloso para mí. Me consuela saber que el Señor no cambia. Cuando Él debería aplastarme, sé que Él es el Señor, que Él es Dios y que no cambia. Ese atributo es maravilloso. Él es inmutable. En esto se basa mi seguridad, se basa mi salvación, en su naturaleza incambiable. Él es el mismo para siempre. Él es Dios. Él no tiene fin. Este es el Hijo eterno, superior a los ángeles, pues a ningún ángel Dios le dijo: tú eres Dios, tú eres Rey, creador del universo, lo riges, lo sostienes con tu poderosa palabra y no tiene fin. ¿Se acuerdan? El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Le estás poniendo atención? Ahora vamos a ver otro argumento del autor de Hebreos. Nos falta el versículo 13 y el versículo 14. Leamos el versículo 13. Otro argumento que nos da el autor de Hebreos en cuanto a la superioridad de Jesús. Dice el versículo 13: además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Que es el lugar de mayor honor, de mayor autoridad, exaltación de poder. Jesús tiene un lugar superior al de los ángeles. Los ángeles están cerca al trono adorándolo. A ningún ángel Dios le dijo: siéntate a mi derecha. Al mismo Hijo le dijo: siéntate en el lugar de mayor honor. Versículo 14. Dice así el versículo 14, ya para finalizar: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Nuevamente el autor de Hebreos nos hace ver quiénes son los ángeles: servidores, sirvientes, espíritus al servicio de Dios, enviados para ayudar, para ayudarnos, para ayudar a los herederos de la salvación. Muy seguramente el Señor ha enviado a sus ángeles a ayudarte a ti, ayudarme a mí, pero no hagamos de ellos lo que la Biblia no dice. El mismo Jesús es quien nos habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Le estás poniendo atención? El autor de Hebreos nos da todos los argumentos para que nos demos cuenta quién es Jesús. Jesús es superior a todo lo que existe, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior al templo. Esto ya lo habíamos visto el primer miércoles. Es superior a los profetas, es superior a los sacrificios, es superior a los sacerdotes. Jesús es superior.
Él es el creador de todo lo que existe. ¿Saben qué? Jesús es Dios y es Él mismo el que nos habla. Jesús es quien nos habla. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás poniéndole atención? ¿Por qué hará tanto énfasis el autor de Hebreos en mostrarnos la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles? Si hubo consecuencias al despreciar el mensaje dado por los ángeles, la ley en el Sinaí, ¿qué significa despreciar el mensaje del Hijo Eterno, del heredero de todas las cosas, del que está sentado a la diestra de Dios, en el lugar de mayor honor, el Creador del cielo y de la tierra, Dios mismo? Si fue anunciado por Jesús mismo, transmitido por los apóstoles y Dios mismo confirmó el mensaje, para que pensemos durante la semana. Oremos. Señor amado, gracias porque nos alertas, porque nos llamas la atención, porque sabemos, Señor, que tú eres superior a todo lo que existe, que tú eres Dios. ¿Cómo no escuchar tu voz? ¿Cómo no estar atentos a tu voz, Señor? ¿Cómo no descansar, confiar en ti, depositarnos en ti, creer en ti? Que eres el creador del universo, que lo riges con tu poderosa palabra, que eres nuestro creador, que eres nuestro Padre. Descansamos, Señor, y confiamos en ti, Señor. Guíanos y dirígenos, Señor, siempre a estar atentos a tu voz, a escuchar tu voz, porque eres tú mismo el que nos hablas. En Cristo Jesús. Amén. Les dejo unas frases para que pensemos durante la semana, para que reflexionemos y pensemos en cada una de estas frases. Son términos, son preguntas. Pensemos durante la semana. ¿Por qué el autor de Hebreos trata de hacernos ver la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles? El autor nos exhorta a no dejar a Jesús, pues no hay nadie como Él. Otra frase: Jesús es quien nos habla. Palabras, términos: a la deriva, deslizarnos, desviarnos, despreciar, atentos, descuidados, cuidadosos, diligentes, negligentes, perder el rumbo, escape de un secuestro, como les decía la semana pasada. Quizá para nosotros es un término muy triste, pero muy familiar también para nosotros. Podemos pensar de un escape de un secuestro, de una cárcel como Alcatraz. Otra palabra como escape final, operación de rescate, ira venidera, avisos de advertencia como cuidado, perros bravos, cuidado, corriente eléctrica, lealtad, abandonar. La Biblia es el resumen de una gran historia que apunta a un clímax. Pregunta retórica. Si sabemos que es una pregunta retórica, las preguntas retóricas incentivan al oyente a reflexionar sobre un asunto,
o que adopte un cambio en su conducta. Esta pregunta puede contener la respuesta en sí misma. Por ejemplo, un amigo le cuenta a otro amigo que planea cruzar una avenida con los ojos cerrados para hacer una broma. Al escuchar la idea, el amigo le pregunta: ¿estás loco? Esta pregunta no espera una respuesta, sino que intenta llamar la atención para que cambie de parecer. Vamos a cantar para Jesús. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No basta dolor ni humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Moriste por amor, no basta dolor ni humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
por amor, no basta dolor de humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no basta dolor de humillación como flor que alguien pisoteó. ¿Qué haces tú? Y fue por mí, por amor. ¿Qué haces tú?